Vamos a introducir ahora lo que es la fuerza. La fuerza es lo que origina el cambio en la aceleración de los cuerpos. En consecuencia, va a ser sumamente importante para poder modelar cualquier fenómeno que tengamos. El concepto nace, lo inventó Newton, finalmente, y pasó por las siguientes etapas originales. El primero que trató de hacer una descripción del movimiento de los objetos, el primero que trató de hacer física, no le resultó demasiado bien, pero veamos lo que dijo. Fue Aristóteles. Aristóteles dijo, ok, lo que él observaba era que los cuerpos, ustedes los empujaban y los cuerpos al rato terminaban deteniéndose. Entonces él sacó un axioma que él decía que el estado natural de los cuerpos es el reposo. O sea, todo cuerpo que yo impulso tarde o temprano termina en reposo, detenido. En consecuencia, esa fue su gran ley con que quería describir algo. Ahora, Aristóteles no se caracterizó por ser demasiado experimentador. En esa época todavía no existía la idea de experimentar. Hizo una montonera de aseveraciones, algunas son muy apropiadas. Esta en física no es apropiada. Vamos a ver al tiro que al final fue negada, no corresponde, no es lo que ocurre realmente. Los objetos no buscan el reposo. De hecho, no tiene sentido el concepto de reposo. Él hizo una serie de otras aseveraciones que son bastante complicadas. Por ejemplo, él sacaba siempre sus teorías, porque, por ejemplo, le dijeron, bueno, ¿y por qué razón los cuerpos que siguen dando vuelta como los planetas? Entonces los caracterizó que esos son cuerpos perfectos. Los cuerpos perfectos no se detienen, los cuerpos imperfectos son los que detienen. O sea, sacó una montonera de explicaciones medias esotéricas para poder describir. Incluso llegó a afirmar cosas tan complejas como que dijo que el hombre era superior a la mujer, y la explicación de eso era que el hombre tenía más dientes que la mujer. Dos problemas graves. La inteligencia no tiene absolutamente nada que ver con los dientes. Y segundo, se le hubiera pedido a cada uno que abra la boca, nos habríamos dado cuenta que tienen la misma cantidad de dientes más encima. O sea, Aristóteles hizo una serie de aseveraciones que hoy día nos reímos, pero fue un primer intento para tratar de modelar. El primero que se dio cuenta que Aristóteles andaba un poco perdido fue Galileo. Porque Galileo dijo, no, el problema es que eso del reposo no existe. Ejemplo, ustedes lo han visto. Si ustedes están sentados en un bus, están impacientes para que parta el famoso bus y que no parte, que no parte, que no parte, y miran por la ventana y de repente dicen, oh, partimos. Y se dan cuenta que es el bus del lado el que se está moviendo, no ustedes. En consecuencia, la velocidad es un tema relativo. Desde un sistema de referencia, yo puedo decir que el otro sistema se encuentra en movimiento y todo lo que está en mi sistema de referencia está en reposo respecto a mi sistema. O sea, si yo voy viajando ahora con ese bus a 100 kilómetros por hora, el asiento en que estoy sentado, la persona al lado mía, si yo tengo una bebida en la mano, un libro, todo se está moviendo a 100 kilómetros por hora. Para mí, el libro está en reposo porque está en la misma posición que yo tenía en delante el libro. En consecuencia, el libro no se está moviendo. Sin embargo, el libro se está moviendo a 100 kilómetros por hora con todo el bus y todo lo demás. Para una persona que está al borde de la calle, esa persona va a decir, mira, pasó un libro a 100 kilómetros por hora. Ok, va dentro del bus, pero pasó, es un problema de la referencia. En consecuencia, decir de que los cuerpos terminan en reposo no tiene sentido porque depende del sistema de referencia en que yo tengo que decir si está en reposo o no. O sea, la velocidad es algo que siempre se tiene que referir a un sistema de la cual yo mido. Y Aristóteles lo generalizó, dijo, no, perdón, Galileo lo generalizó, dijo, lo que podemos decir es que la tendencia de los cuerpos es de mantener la velocidad constante, no reposo, constante, que es un cambio grande con respecto a la idea de Aristóteles. Ahora, eso todavía no me permite calcular cómo va a avanzar. Lo que Galileo ya trató era justamente de modelar y poder predecir comportamiento. De hecho, lo hizo con la Torre Pisa, en que lanzaba cuerpos, etcétera. Pero el problema es que con decir que las cosas mantienen una cierta velocidad, que es la inercia, todavía no estoy diciendo nada nuevo. No estoy pudiendo pronosticar comportamiento. El primero que empezó ya a rajuñar la superficie de poder predecir algo fue Euler. Euler empezó a analizar y dijo, no, aquí el concepto que hay algo así como una unidad o un tipo de elemento que lo podríamos definir como el movimiento. Los cuerpos pueden tener algo así que lo vamos a llamar movimiento. Y eso va a ser algo que va a depender de eso si es que yo puedo modificar el comportamiento fácil o difícilmente. Ejemplo, si ustedes tienen un cuerpo que va a, que tiene mucha masa, y viene hacia ustedes, un auto, por ejemplo, y viene puro a 5 kilómetros por hora, 10 kilómetros por hora, traten de pararlo. Si tiene mucha masa, les va a costar mucho. En consecuencia, Euler dijo, el movimiento depende de la masa. Si la masa es muy grande, tiene mucho movimiento.
Hoy día lo llamamos momento, pero en esa época lo llamaban movimiento. Después siguió dándole vuelta la cosa y dijo, ok, pero yo puedo tener también un cuerpo que tiene poca masa, pero que también me va a costar mucho pararlo, como por ejemplo una bala. La bala viene a alta velocidad, tiene poca masa, pero tiene alta velocidad. En consecuencia, si yo trato de detenerlo, también me va a costar. Tiene, o sea, mucho movimiento otra vez. Moraleja, masa y velocidad definen este tamaño que es el movimiento. Y al final lo que Euler propuso era la multiplicación de los dos. Dijo, existe una cosa que se llama movimiento y que es la multiplicación de la masa por la velocidad. Si la masa por la velocidad es alta, me va a costar modificar su movimiento, me va a costar cambiar el estado, pero si es baja, me va a costar menos cambiar el estado. Ya con eso nos estamos acercando, pero todavía no podemos calcular, pero sí ya tenemos algo más lógica. No tenemos el problema de Aristóteles, sí tenemos la idea de inercia que Galileo empezó a jugar, pero ya lo bajamos a dos números que podemos medir, que es la masa y la velocidad. Así que vamos a definir esto que es el momento, que ellos llamaban movimiento, que es la masa por la velocidad, que es un vector en el fondo, porque la velocidad es un vector, esto que llamamos momento o impulso es la masa por la velocidad. Y podemos entonces, tenemos que tratar de entender cómo se modifica. Y la diferencia entre las dos es la clave para poder ver cómo se modifica y nos va a significar saber en el tiempo cómo se modifica. O sea que estamos llegando a la idea que propuso Newton, porque Newton hizo tres afirmaciones y las escribió en un libro que la llamó La Principia, y aquí está una imagen de cómo se ve ese libro, aquí está La Principia, la filosofía naturales de la Principia Matemática, en que él sí estableció ecuaciones. Este es Newton, y Newton estableció el siguiente concepto. Él dijo, vamos a introducir lo que es la fuerza. Este es su segundo principio. Newton primero armó un primer principio que tomó lo que había dicho Euler y Galileo y lo transformó en su primer principio, que es la tendencia de los cuerpos de mantener el estado, la inercia, que básicamente es que el momento se mantiene o que si la masa es constante significa que la velocidad se mantiene constante. Entonces, ese fue el primer principio de Newton, que lo puso en la Principia, y el segundo, el clave para poder entender, es que dijo la variación del momento en el tiempo, o sea, del impulso, bajo la nomenclatura de hoy, en el tiempo, la variación acá del momento y del tiempo, lo voy a denominar fuerza. Y si yo hago una fuerza, lo que yo estoy haciendo es modificar el momento. Y si yo modifico el momento, estoy modificando el estado de movimiento y con eso la velocidad y estoy justamente generando aceleración. O sea, aquí detrás está ya el famoso tema de que la fuerza genera aceleración, pero todavía está en la forma como Newton lo propuso, no en la forma que la gente está acostumbrada de ver la segunda ley o el segundo principio de Newton. Así que eso lo tenemos en la situación, esto era para discreto, en el límite continuo, lo puedo escribir también como un continuo, lo puedo hacer para tres dimensiones como un vector. Pero esto ya es la clave para poder entender el tema, pero no es la ecuación que todo el mundo está acostumbrado. El mundo está acostumbrado a esta ecuación, a la fuerza es igual a la masa por la aceleración, o en su versión unidimensional F igual a m por a. ¿Por qué razón Newton no dijo esto, sino dijo el tema con el momento? Simple, porque lo que Newton propuso era algo bastante más general, pero que se reduce a esto para un caso particular. Si la masa es constante, entonces la variación del momento va a ser igual a la variación de la velocidad multiplicado por esta masa. O sea que aquí la variación del momento va a ser igual a la masa por la variación de la velocidad. Y si yo ahora y reemplazo eso en la ecuación de, que tengo acá de la fuerza, que debería estar acá, quiso tomar, entonces obtengo esta expresión de acá. O sea, esta expresión de acá es la ecuación que teníamos recién aquí para el caso en que este momento de acá, que es igual a la masa por la velocidad, la masa sea una constante, puede salir fuera y me queda como variación de la velocidad en el tiempo, que es la aceleración, que es esta aceleración de acá. O sea, esta es la clave, que la ecuación que nosotros conocemos normalmente, que usamos muchas veces, no es la original, sino la original es esta. Ahora, ¿por qué razón esta de acá es más general? Que es importante tener claro esa diferencia. Hay situaciones en que uno no puede usar esta de acá. No puede usar esta porque la masa no es constante. Tengo que usar necesariamente esta acá porque la masa no es constante. Ejemplo, si ustedes tienen un avión que vuela de aquí a Europa
va a, en todo su viaje, consumir alrededor de ciento y tantas toneladas de combustible, o sea, una buena parte de su masa la va a quemar en el viaje hasta allá. O sea que va permanentemente modificándose la velocidad. También un cohete, cuando va quemando el combustible, va reduciendo su masa. En consecuencia, para calcular el comportamiento de objetos que van perdiendo o ganando masa en el viaje, hay que trabajar con esta ecuación de aquí. Si el objeto no pierde masa, entonces puedo trabajar con la expresión que todos conocen, que es F igual a m por a. Este es el segundo principio o la segunda ley de Newton. La primera ya habíamos visto era la inercia. Nos queda la tercera, que es clave para poder entender cómo se modela en general sistemas mecánicos.